Hora de actualizar las noticias. Esta es la vuelta al mundo de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. En la ASEAN, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, calificó de positivo su encuentro con Donald Trump y adelantó que los respectivos equipos comenzarán de inmediato a discutir los aranceles, después de que Washington aumentara los impuestos a las importaciones de la mayoría de los productos brasileños del 10% al 50% en agosto. El huracán Melissa, de categoría 4 en una escala de 5, se acerca a Jamaica tras dejar muertos en Haití y República Dominicana. Cientos de ciudadanos que viven en las costas del país protegen sus hogares y se resguardan a la espera del fenómeno natural. Y en Argentina avanza el conteo de votos de las elecciones de medio mandato, en las que el presidente Javier Milei espera ampliar su apoyo parlamentario. La participación alcanzó 66%, la cifra más baja en 40 años. Tenemos reporte. María Corina Machado pidió a Estados Unidos bombardear Venezuela. Es la pregunta que muchos internautas se han realizado tras la viralización en redes sociales de una captura de pantalla que anunciaría este pedido de la líder de la oposición venezolana. Comentarios en torno a esta presunta petición fueron tendencia tras la entrega del Premio Nobel de Paz a Machado y en medio del aumento de las tensiones militares entre ese país y Estados Unidos. ¿Qué pasó en realidad? En breve, Martín Gripo nos explica en Desinformando. Además, en una semana en el mundo, entre otros temas, nos preguntaremos cuál es el objetivo último de la administración estadounidense en Colombia y Venezuela y hasta dónde está dispuesta a ir para lograrlo. Los bombardeos frente a las aguas venezolanas y colombianas en el Caribe y el Pacífico serían una estrategia efectiva contra el narcotráfico, tal y como lo argumenta Washington. ¿Qué reacción genera esta amenaza en Bogotá y Caracas? ¿Trump hace alguna diferencia entre los gobiernos de Colombia y Venezuela? Pues ya lo veremos, pero primero el informativo. En Asia, Brasil y Estados Unidos se acercaron. Los gobiernos de Trump y Lula prometieron iniciar negociaciones para un posible acuerdo arancelario, luego de fuertes cruces entre ambos líderes por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Lula también se ofreció como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en el marco del masivo despliegue militar de Washington en el Caribe Sur. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. A miles de kilómetros de distancia del continente americano, Estados Unidos y Brasil se acercan. Al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Malasia, Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva sostuvieron un encuentro sorprendentemente cordial de cerca de 45 minutos. Trump parece olvidar sus insultos contra su homólogo brasileño y el aumento arancelario del 10 al 50% impuesto a la principal economía de América Latina. No, creo que todo es justo. Mire, ya sabe, tenemos economías y respeto mucho a su presidente, como sabe, y mucho a Brasil. Así que ya veremos, probablemente llegaremos a acuerdos. Dejaré que estos chicos los resuelvan, pero creo que vamos a llegar a acuerdos. También entusiasta por llegar a un acuerdo arancelario, Lula. Y dije antes de venir aquí que era muy optimista de avanzar en la relación entre Brasil y Estados Unidos. No sé si el presidente Trump tendrá tiempo, pero tengo una agenda que discutir con él. ¿Una agenda en la que no está el amigo de Trump y expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula y condenado por la justicia? Preguntó esta reportera. No es asunto tuyo. Respondió Trump, dejando atrás lo que en un momento denunció como una caza de brujas del gobierno Lula contra Bolsonaro. Trump y Lula también abordaron el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela durante la reunión. Brasil está dispuesto a actuar como pacificador y se ofreció a mediar para bajar la tensión en el Caribe Sur. También este domingo, altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de la ASEAN, y avanzaron en el marco para un nuevo acuerdo comercial. Se espera que el nuevo trato se cierre cuando los presidentes de ambos países se reúnan el próximo jueves en Corea. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Estados Unidos y China allanan el camino para un acuerdo comercial.
El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, el viceprimer ministro chino Hu Lifeng y los representantes comerciales de ambos países se reunieron en un encuentro al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Malasia. Tras el cónclave, reconocieron avances significativos y recalcaron que el marco para un nuevo convenio está preparado. Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para los dos líderes que se reunirán en Corea del Sur el próximo jueves. El presidente me dio la máxima influencia al amenazar con aranceles del 100% si China imponía sus controles globales a la exportación de tierras raras. Creo que lo hemos visto y así se evitarán los aranceles. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el próximo jueves en Corea del Sur, último día de la gira del norteamericano en Asia. Allí se aguarda que los líderes de las dos economías más grandes del mundo cierren el pacto y desescalen la tensión económica que se suscitó en los últimos meses. El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4, se acerca a las costas de Jamaica, luego de dejar muertos en Haití y República Dominicana. Las autoridades de Kingston pidieron a la población refugiarse y tomar medidas para intentar prevenir pérdidas humanas, por lo que cientos de ciudadanos y ciudadanas que viven en las costas del país intentan preparar sus hogares y sus pertenencias para la llegada del fenómeno climático. Diego Bassani nos trae los detalles. Jamaica se prepara para la llegada del huracán Melissa, tras su paso por Haití y República Dominicana y ante las alertas de los servicios de emergencia que indican que el fenómeno climático golpeará de forma contundente las costas del sur de la nación isleña, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Esto indica que podríamos tener entre 50 y 75 centímetros de lluvia en el este y parte del centro-sur del país, incluso en las zonas más altas del este. Podríamos tener más de 75 centímetros, acercándonos a los 1000 milímetros durante el proceso de movimiento de este sistema. Por lo tanto, estas lluvias torrenciales causarán inundaciones generalizadas en todo el país. Algunos de los residentes de la ciudad de Port Royal preparan sus casas y guardan sus botes con la expectativa de reducir los posibles daños del huracán. Yo tengo mi chaleco salvavidas y todo lo demás, con mi silbato, mi linterna y todo lo que lleva. Pero sí, el lago es motivo de preocupación. Sin embargo, sabemos que allí arriba, donde la playa está más cerca del océano, tenemos un gran arrecife, un arrecife enorme que protege toda la costa. Aunque otros auguran que Melissa no causará grandes destrozos y prefieren mantener la calma. No me preocupa que se acerque un huracán, me lo tomo con mucha calma. Tengo mucha familia, mientras tenga comida puedo comer. Eso es lo más importante, comida y cosas así. Sin embargo, el ejecutivo de Kingston ha pedido a los ciudadanos de las zonas costeras extremar las medidas de cuidado. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, desde que se tienen registros, Jamaica solo ha sido azotada una vez por un fenómeno del tamaño de Melissa, cuando el huracán Gilbert arremetió contra la isla en 1988, desplazando a alrededor de 500.000 personas y dejando 45 muertos. Transcurre el conteo de votos en las elecciones de medio mandato de Argentina, una jornada que está por terminar con el registro de 66% de participación, la cifra más baja en 40 años y que incluso supera a la pandemia, caída de 5 puntos respecto al 71% registrado en los últimos comicios legislativos en 2021. Sobre el conteo nos reportó nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Gozoy. Sí, bueno, los resultados van a estar, se supone, a partir de las 21 horas de Argentina. Hay mucha expectativa y quiero mencionar que hubo muchísimo llamado a votar de las fuerzas políticas en disputa, sobre todo de la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, y del peronismo, de la oposición, Fuerza Patria. Mucho llamado a votar, veían que había baja participación e incentivaban a sus votantes o a quienes podrían ser sus eventuales votantes a acercarse a las urnas. Y voy a destacar 3 cuestiones que se mencionaron durante los comicios. Primero, algo interesante, Mauricio Macri, expresidente, presidente del PRO, el partido PRO, que es aliado del gobierno, pero que a veces se acerca y a veces se distancia diciendo
tienen mi número en el gobierno, me pueden llamar. Y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, peronista, que fue el gran ganador de las elecciones del 7 de septiembre pasado, elecciones locales en la provincia, también dijo, tienen mi teléfono y me pueden llamar. Hay que ver si efectivamente se van a abrir al diálogo. Durante la votación, cuando fue a votar Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habló de diálogo y consenso, lo publicó en su cuenta de X, la idea de diálogo y consenso. Se espera que el gobierno se relance de cierta forma, con más apertura, lo veremos. El ministro de Economía, Luis Caputo, esto es central, dijo que no va a haber cambios, que todo se mantiene igual, que el lunes para nosotros es un día más, dijo. Así que veremos cuáles son los impactos de los resultados cuando los conozcamos a partir de las 21 de Argentina. En Colombia hoy se realizó la consulta interna para definir al próximo candidato presidencial en las elecciones por venir. Mientras Gustavo Petro cierra su gobierno con un último año tumultuoso en medio de sus discusiones con Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton. El pacto histórico habilitó más de 20.000 mesas en todo el país y el senador Iván Cepeda es el ganador frente a Carolina Corcho. Ahora se presentará una consulta de espectro mayor con el llamado Frente Amplio. Y Lituania, país miembro de la OTAN, cerró el aeropuerto de Vilna y los cruces fronterizos con Belarus, después de que varios objetos identificados como probables globos de helio entraran en su espacio aéreo, según informó el Centro Nacional de Gestión de Crisis. Es el cuarto incidente de este tipo esta semana. Lituania ha afirmado que los globos son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos, pero también culpa al presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, y estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, por no detener esta práctica. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde se mantiene el frágil cese del fuego, en medio de recurrentes ataques israelíes contra el enclave. Este fin de semana, equipos de la Cruz Roja y un convoy egipcio pudieron ingresar a la zona de Gaza controlada por Israel para ayudar a Hamás a buscar los cuerpos de rehenes israelíes. Además, Benjamín Netanyahu anunció que se reserva el derecho de elegir quién no podrá ser parte de la fuerza internacional que estará desplegada en Gaza. Gabriel Colchen tiene los detalles. En medio de acusaciones cruzadas de violar el cese del fuego y de recurrentes ataques israelíes contra el enclave, se mantiene la frágil tregua. Este domingo, Israel anunció permitir la entrada de un equipo de Egipto y de la Cruz Roja en la zona controlada por el ejército israelí para ayudar a Hamás a localizar los cuerpos de los rehenes en las ruinas. Excavadoras y camiones cruzaron la frontera desde Egipto a Rafah. En total, Hamás aún debe entregar 13 cuerpos a Israel, una operación complicada por lo que muchos permanecen bajo los escombros. Por otra parte, según el plan de Donald Trump para Gaza, se debe constituir una fuerza internacional encargada de la seguridad del enclave después de la supuesta retirada de Israel. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que tendrá derecho de veto sobre quién no podrá ser parte de la fuerza. También hemos dejado claro, en lo que respecta a las fuerzas internacionales, que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros. Por supuesto, esto también es aceptable para Estados Unidos, como han dejado claro sus más altos representantes en los últimos días. Israel es un Estado independiente, nos defenderemos por nosotros mismos y seguiremos controlando nuestro propio destino. De otro lado, Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria y mantiene el cruce de Rafah cerrado al paso de camiones humanitarios. Una semana después de que ladrones robaran varias joyas invaluables en un atrevido atraco en el Museo del Louvre, la policía arrestó a 2 sospechosos. Uno de los hombres se encontraba en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, preparándose para embarcar en un vuelo a Argelia. Sin embargo, aún no hay indicios de que se haya recuperado alguno de los objetos robados. Más detalles en este informe. Arresto nocturno en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Policías de una unidad especial a cargo de robos a mano armada detuvieron a un hombre sospechoso de participar en el atraco del Museo del Louvre justo antes de que embarcara en un vuelo a Argelia. Además, otro hombre también fue arrestado el sábado por la noche. Ambos sospechosos tienen alrededor de 30 años y son originarios del suburbio de Saint-Saint-Denis, de la capital francesa. Tras ser capturados, los 2 indicados fueron interrogados en la sede de la Policía Judicial de París. El ministro del Interior celebró el avance en el caso. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a los investigadores que trabajaron incansablemente como les pedí y que siempre contaron con mi plena confianza. Las investigaciones deben continuar respetando la confidencialidad de la investigación bajo la autoridad de la Jurisdicción Interregional Especializada.
Según el exdirector de la Policía Judicial de París, las audiencias de los dos sospechosos podrían generar nuevas hipótesis de investigación. Primero tendrán que explicar qué sucedió, si se les ordenó hacerlo o si fue un delito propio. Hace una semana el mundo vio estas imágenes del histórico robo. 8 preciosas piezas de joyería de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros, fueron sustraídas del museo y aún no se han encontrado. Algunos expertos afirman que no sería difícil ocultarlas una vez desmanteladas. Como en realidad no están hechas de metal, puedes usar todas las joyas y caminar por el aeropuerto. Nunca sonará el timbre en la puerta de seguridad. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Al menos 2 sospechosos siguen prófugos. Hasta aquí las noticias. Ya vienen desinformando y una semana en el mundo.